secreción masculina. Entonces, el parasimpático que produce la erección. ¿Y el simpático que producía? La eyaculación. Bueno, ya tenemos el sistema parasimpático. Entonces, lo que dice, para hablar del acto sexual masculino, necesito describir qué es el orgasmo. Entonces, el orgasmo masculino es la sumatoria de la emisión más la eyaculación. La emisión más la eyaculación es igual al orgasmo masculino. ¿Qué es la emisión? Es la contracción del conducto deferente y la llegada de secreciones a la uretra. Es la contracción del conducto deferente y la llegada de secreciones a la uretra. Eso es la emisión. Entonces, ¿qué pasa en la emisión? Puede haber ya salida de líquido a través de la uretra que permita cierta lubricación. Además de eso, hay dos glándulas en el varón, la de Cooper y la de Littré, que permiten también lubricar el cuerpo peniano. Pero dice Guyton, pese a eso, la mayor parte de la lubricación tiene que estar en el lado receptivo. ¿Y quién es el lado receptivo? Canal vaginal. Porque si no hay lubricación en el lado receptivo, puede haber una sensación desagradable. Y esa sensación de roce y fricción producir dolor y no estímulo sexual. Entonces tiene que haber un periodo de emisión y después un periodo de eyaculación. ¿Cómo se define la eyaculación? La contracción de la uretra y la expulsión del semen por la uretra. Expulsión de semen por la uretra. Eso es el eyaculación. Y llegamos al orgasmo masculino. Pero ¿qué sucede después del orgasmo masculino? Hay una etapa después del orgasmo que se llama remisión. ¿Qué quiere decir la etapa de remisión? Quiere decir la etapa de remisión, ¿qué es lo que sucede después de la eyaculación? Entonces, si ha habido una relajación de los músculos, acá en la remisión va a volver a un estado de flacidez. ¿Quién? El cuerpo peniano. Flacidez del cuerpo peniano. Flacidez del cuerpo peniano, del pene. Entonces, ese es el periodo de remisión. ¿Cuánto tiempo después? De 1 a 2 minutos después. Viene el periodo de remisión. Bien, ya he entendido entonces estas características de la emisión, la eyaculación, características del acto sexual. Ahora, Guyton menciona un poco desordenado la parte de regulación hormonal, porque ni bien nos habla de espermatogénesis, nos habla de ni bien nos habla del acto sexual, nos vuelve a hablar de hormonas. Nosotros lo hemos dejado para el punto 3, que regulación de hormonas. Acá, el propio orden que le estamos dando a Guyton, hablamos de las células de Leydig. ¿Qué de las células de Leydig? Representan el 20% de la masa testicular. Eso me interesa porque al final habla de patologías. Una de las patologías es el cáncer del testículo. ¿Y quiere afectar a las células de Leydig? ¿Qué producen las células de Leydig? Testosterona. Pero no solo testosterona, dihidrotestosterona. Hidrotestosterona. Y
androstenodiona. ¿Qué son estos tres? Son andrógenos. Andrógenos. ¿Qué concepto me da de los andrógenos? Me dice, los andrógenos en un 95% en el varón se están produciendo en testículos. En un 5% se están produciendo en las glándulas suprarrenales. Eso me está diciendo de los andrógenos. Bien. Los andrógenos, como tal, la testosterona, tendrá un metabolismo. ¿Cuál será el metabolismo de los andrógenos? En especial vamos a ver el metabolismo de la testosterona. Metabolismo de la testosterona. ¿Qué pasa con la testosterona? Para el transporte. La testosterona se fija a dos proteínas. La albúmina, cuando no la albúmina. Y la globulina, fijadora de testosterona, fijadora de hormonas sexuales. Fijadora. Entonces tenemos la albúmina y la proteína. Transporte. Se tiene que fijar albúmina y globulina. Fijador. Después de tener la acción, la testosterona es transportada ¿a dónde? Al hígado. ¿Y qué hace el hígado? Miren, transforma, dice el hígado, a la testosterona. Transforma a la testosterona en dos compuestos: androsterona y epiandrosterona. Miren lo que pasa. La androsterona y la deshidroepiandrosterona son compuestos catabólicos inactivos, dice, de la testosterona. Y lo va a mezclar, los une a los ácidos glucurónicos. Los une a los ácidos glucurónicos. Y una vez que están unidos con los ácidos glucurónicos, ¿qué va a pasar? Van a ser eliminados estos componentes inactivos. ¿Por dónde? A través de la bilis. Entonces, repito, después de tener su acción y efecto la testosterona, que ahorita vamos a ver el mecanismo intracelular de acción de la testosterona, ¿qué va a hacer? Va a llegar ahí, transforma la testosterona en androsterona y deshidroepiandrosterona. Cuidado, que hay un compuesto similar, hemos dicho, dihidrotestosterona. Es muy diferente que la deshidroepiandrosterona, ¿sí? Muy diferente. Esto es inactivo, esto es activo. En breve vamos a ver cómo. Entonces, se unen a ácidos glucurónicos y se elimina por la vía. Pero estos componentes, dice, pueden ir al riñón y eliminarse vía orina, sin mezclarse con ácidos glucurónicos. Estos componentes pueden ir al riñón, porque son la forma inactiva, y eliminarse por orina. ¿Estamos claros hasta aquí? Vayamos al mecanismo intracelular de la testosterona. Bueno, ya se ha liberado testosterona. ¿Qué va a hacer esta testosterona? Miren lo que hace la testosterona. Tiene un mecanismo intracelular. Nos estamos saltando algunos ordencitos para darle claridad al tema. Testosterona, os repito,
se une a receptores. Una vez que se une a los receptores celulares de testosterona, muchas de las células tienen un componente, se lo llama la alfa-5 reductasa. La alfa-5 reductasa. ¿Qué hace la 5-alfa reductasa? Transforma la testosterona en dihidrotestosterona. Dihidrotestosterona. Ahora quiero que entiendan. Después que se transforma a dihidrotestosterona, la dihidrotestosterona se une a receptores intracelulares y permite la síntesis de proteínas. ¿Qué más puedo mencionar de la testosterona? Las etapas en las que se produce. Dice, miren, de las 10 semanas de nacido un varón hasta los 10 a 13 años, 10 a 13 años, no se produce casi nada de testosterona. Entonces, ¿qué dice? De las 10 semanas de nacido un varón, después de las 10 semanas, hasta los 10 a 13 años, no se produce casi nada de testosterona. ¿Sí? ¿Qué pasa antes y qué pasa después, entonces? Dice. Galton dice, hay una función, dice, función de la testosterona. Dice, la testosterona en la vida embrionaria. ¿Qué función tiene la testosterona? Tiene la función de la formación y diferencia el aparato reproductor masculino. ¿Cómo me ejemplifica Galton y qué me dice para entender esto? Dice que si en la vida embrionaria no hubiera testosterona en el varón, la suficiente concentración, ese individuo va a adquirir características femeninas. Entonces, si no hubiera la suficiente testosterona, ese individuo adquiere características femeninas. ¿Y para qué más sirve la vida embrionaria? En la semana 28 de la gestación empieza el descenso testicular. La testosterona es la que propicia el descenso testicular. ¿Qué dice Galton en los pacientes que tienen criptorquidia? ¿Saben qué es la criptorquidia? La ausencia del descenso testicular. Puede ser unilateral o bilateral. ¿Qué hace el neonatólogo? Pediatra subespecialista en revisar al producto. Revisa que morfológicamente esté bien. Primero su órgano, y luego que esté presente el pene, los testículos en el escroto, perforación anal. Sí, eso les revisa. Eso tiene que revisar. ¿Por qué? Imagínense que no hay testículo en el escroto. No ha descendido el testículo. ¿Por qué? Menos concentración de testosterona. Primero se hace un estudio ecográfico. Se mira si hay conducto inguinal permeable. Quiere decir que hay otras estructuras que están pasando
conducto inguinal, ¿no? Entonces, ¿qué otras estructuras pasan conducto inguinal? Vasos linfáticos, nervios. Entonces, ¿qué es eso? Si el conducto inguinal está bien, al niño se le pincha testosterona. ¿Para qué? Para que desciendan los testículos. Esa es la función. No funciona. Recién se hace así. ¿Sí? Pero lo primero que se hace, dice, para ayudar al descenso testicular, es darle testosterona. Eso. Muy bien, esa es la función en la vida embrionaria. En la vida adulta, quiere decir después de la adolescencia. ¿Qué hace? Permite la distribución del vello corporal. Permite mayor cantidad de síntesis de proteínas. Mayor cantidad de síntesis de proteínas. Con esto, el aumento de la masa muscular. Aumento de la masa muscular. Permite el engrosamiento de la piel. Permite el engrosamiento de la piel. Además del engrosamiento de la piel, ¿qué hace la testosterona? Va y permite mayor producción de eritrocitos. Una hormona metabólica. Engrosamiento de la piel, mayor cantidad de eritrocitos, destrucción del cuerpo, vello corporal, engrosamiento de la voz. Agudiza la voz masculina. Son efectos de la testosterona en la vida adulta. ¿Sí? Ahí tenemos algunos de los efectos de la testosterona en la vida adulta. Bien, ¿qué más vamos a tener? ¿En qué etapa estamos? ¿En la regulación hormona? La testosterona, bueno, acá tenemos otra hormona, estamos con regulación hormonal. Tenemos otra hormona, la hormona de crecimiento. ¿Dónde actúa la hormona de crecimiento? En las espermatogonias. Permite la división de las espermatogonias. Y de manera sinérgica, dice, con la hormona de crecimiento, produce e incrementa la síntesis de proteínas. Los fisiculturistas, ¿qué se toman? Testosterona, o derivados de testosterona, testosterona, androstenediona, hay suplementos. De esos suplementos, ¿qué tienen? Tienen derivados de testosterona. ¿Para qué? Con este objetivo, síntesis de proteínas. Y con la síntesis de proteínas, aumentar la masa muscular. ¿Sí? Tenemos otras hormonas. Tenemos las hormonas liberadoras de gonadotropinas. ¿Dónde se producen las hormonas liberadoras de gonadotropinas? Hipotálamo. ¿Dónde van a ir a actuar? Celular y hipófisis. ¿Y qué va a producir la hipófisis? LH y FSH. Estas van a ir a actuar sobre la espermatogénesis. Y también actuarán en la producción de testosterona. Dice Guyton, eso es un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Por qué el mecanismo de retroalimentación negativa? Porque si aumenta la testosterona, ¿necesitaré o no hormona liberadora de gonadotropinas? No. Entonces, se libera testosterona, disminuye gonadotropinas.
disminuye testosterona, aumenta gonadotropina, las hormonas liberadoras de gonadotropina. Por eso es un mecanismo de retroalimentación negativa. Es un mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces, ¿cuáles son las anomalías y enfermedades masculinas? Tenemos cáncer de próstata. Cáncer de próstata. Tenemos hipogonadismo. Hipogonadismo. Tenemos cáncer de testículo. Cáncer de testículo. Cáncer de próstata, alteración. ¿Quién va a influir sobre el cáncer de próstata? Las concentraciones de testosterona. A mayor concentración de testosterona, más probabilidades de cáncer de próstata. ¿Dónde afecta el cáncer del testículo? Estábamos hablando de unas células, las células de Leydig. Son las afectadas por cáncer del testículo. Es menos frecuente. ¿Y qué produce el cáncer del testículo? El aumento de secreción de testosterona. ¿Cómo se llama la cirugía para testículo? Orquiectomía. ¿Cómo se llama cuando sacamos los testículos? Orquiectomía. Sacar testículos. Muchas veces, cáncer de próstata, en cáncer de próstata, sacamos testículos. ¿Por qué? ¿Por qué sacamos testículo en cáncer de próstata? ¿Qué acabo de decirles entonces? Que es estimulado, estas células malignas responden al aumento de concentración de testosterona. Entonces, para que no exista esta proliferación maligna, saco al que produce testosterona. ¿Quién es? Testículo. Entonces, tengo menos recidivas de cáncer de próstata. Hipogonadismo. Puede ser por menos concentración de testosterona. Y esta alteración de la concentración de testosterona debe a tumores hipofisiarios o hipotalámicos. Tumores hipofisiarios o hipotalámicos. Y producir la falta del desarrollo testicular y de los genitales masculinos. Tienen una fotografía en su libro de Gaetón donde está un paciente con hipogonadismo. Testículo y cuerpo peniano pequeño de una persona adulta. ¿Sí? ¿Producto de qué? Producto de las alteraciones de concentración de testosterona y obviamente de las hormonas liberadoras de gonadotropinas. ¿Conocen a los eunucos? ¿A quiénes se les dice eunucos? Aquellos que han sufrido o se les ha retirado los testículos. ¿No? Entonces dice, estas personas, si se lo hace antes de la pubertad, retirar los testículos, el individuo no llega a desarrollar los caracteres sexuales masculinos. Es más, ni la libido. Pero dice, si se le saca los testículos después de la pubertad y el individuo ya ha presentado características de erección o características sexuales, ese individuo no va a tener alteraciones en los caracteres sexuales. Entonces, depende de qué etapa se los sacan los testículos. Siguiente, tema 81.